UAT Lab, Unión Argentina de Técnicos en Laboratorio. COG, Apoyo Educativo. Tubblad, Sociedad Anónima. Biofarma, Laboratorio. Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad Massa. Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Córdoba. Centro Regional de Hemoterapia. Cruz Roja Argentina, Filial San Rafael. Fundación Noti. ABM, Asociación Bioquímica de Mendoza. Todo Laboratorios, Equipamientos e Insumos. Kairos, Laboratorio Bioquímico. CLB, Cursos Laboratorio Veterinaria, Nicolás Clementi. Laboratorios REM, Renovación en Medicina. IFTS10, Instituto de Formación Técnica Superior. AR, Capacitación Integral. CIPES, Sindicato del Personal de Estatales de la Salud. CIF, Sociedad Investigación Forense. ATELACH, Asociación de Técnicos de la Provincia del Chaco. Working Group, Secretariado Administrativo. Filigranas Yo, Chocolates. Santos Lugares Wine, Bodega. Solo Sabores, Almacén Gourmet. Chocolate, Viajes y Turismo. Tigoya, Exquisitos Sabores. Mega Analizar, tecnología y calidad al servicio de la salud. Y bueno, colegas hablaron de parásitos, de virus, y ¿qué nos quedan? Las bacterias. Son la tríada perfecta para que se arme un gran problema en la sociedad. Yo les voy a hablar de una enfermedad que es poco frecuente. Uno siempre comenta o le dice, soy diabético, ¿sí? Yo soy insulino dependiente, ¿sí? ¿Alguno conoce algún beodo? Bueno, beodo es la persona que es alcohólica. La persona que le gusta tomar mucho alcohol también es conocido como beodo. Nadie se da por enterado muchas veces. Bueno, en este caso yo les voy a hablar de tuberculosis, ¿sí? La tuberculosis es una enfermedad que la produce una bacteria, ¿sí? Acá les puse en la filmina bacilo de Hodge o Mycobacterium tuberculosis, le llaman. Generalmente dicen, uno lo conoce como tuberculosis. Y nosotros, si tenemos diabetes, no la podemos contagiar, ¿sí? Pero si tenemos una persona que está padeciendo la tuberculosis o el bacilo de Hodge está activo en sus pulmones, nos va a contagiar. Entonces es importante empezar a pensar cómo vamos a hacer para actuar, cómo vamos a hacer para no tener ese problema. Y para el mundo, para las Américas, es un gran problema la tuberculosis. Todos los años hay mucha gente que la padece. Al final de la charla verán una estadística de mi hospital nada más, para no ser muy reiterativo. Cuando nosotros hablamos de tuberculosis, hasta la pandemia hacían una placa y ahora hay resonancia, tomografía. Acá hay una tomografía de un paciente que se le ven unas cavidades, unas zonas extrañas. Cuando hubo COVID, la persona que tenía una imagen característica con esto y la clínica le daba algo parecido, lo trataban. En este caso, mi paciente tiene más de 4 meses de tos. Todos tuvieron alguna vez una gripe. Y él tuvo sudoración nocturna, ¿sí? Hoy saben lo que es el calor, la sudoración. Bueno, este paciente hace 4 meses que cuando se va a dormir no puede conciliar gratamente el sueño. Ustedes saben que para nosotros el descanso es el momento en el cual
podemos recuperar del cansancio del día física y psíquicamente. Cuando un paciente está padeciendo tuberculosis, es difícil que descanse bien. Algunos, cuando le dicen que no descansó bien, se ríe, pero cuando nosotros hablamos con un paciente con estas características, acá puse 2 nada más, ¿sí? Hay más características. El resto lo van a encontrar en la bibliografía. Yo lo que hice hoy es presentarles a ustedes, les llegar una bibliografía y una encuesta. A mí me interesa que me respondan la encuesta, porque es la forma que se mejora cada presentación, ¿sí? De la bibliografía les saqué, que van a tener ustedes en sus correos, este caso, para ponerlos en contexto. Nosotros la tuberculosis la podemos tener de 2 formas: extrapulmonar y pulmonar. Y a partir de este momento, nosotros le llamamos paciente, le decimos sintomático respiratorio, porque sospechamos de que el señor o la señora, el niño, ¿sí?, puede tener una cierta predisposición a padecer esta bacteria. La persona hace 4 meses que no duerme adecuadamente, que tiene tos. Ustedes piensen irse a dormir hoy y toser 3 o 4 veces cada 1 hora. No les permite conciliar el sueño, no les permite relajarse plenamente. Eso, cuando yo lo cito al paciente y le tengo que decir que necesito que junte una muestra para hacer un estudio, es dificilísimo. El paciente fue a la consulta, el médico sospecha, según su intervención, que el paciente puede llegar a tener el bacilo de Hodge que lo está enfermando. Entonces, ¿qué le hace? Le dice, la principal fuente de propagación del bacilo es la tos, ¿sí? Porque la tuberculosis pulmonar, el sintomático respiratorio, lo tiene alojado en su pulmón, y cada vez que tose o expectora, ¿sí?, se llaman pausibacilares, porque no está constantemente eliminando bacilos, ¿sí? Quizás a los que estén estudiando la carrera y por ahí no estén muy acostumbrados, acá hablamos de virus, de bacterias y de parásitos. Si nosotros nos vamos a la estación espacial y empezamos a ver para abajo, ¿ustedes saben cuántas veces pasa la estación espacial por la Tierra? ¿Cuántas vueltas da en un día? De a uno, no sé, 8 veces, ¿sí? Si alguno caza la inteligencia artificial que tiene en el bolsillo, ¿cuánto pasa la estación? Te va a responder. Te va a decir, arriba tuyo pasa tal día, tal hora, ¿sí? Bueno, eso que hacemos nosotros por decisión propia, mi paciente no lo puede hacer porque él está cansado. Él hace tiempo que no puede disfrutar su vida. Entonces nosotros tenemos que tratarlo de la mejor manera posible. Fíjense que les dije que se contagia por la tos. La tuberculosis pulmonar existe extrapulmonar, ¿sí? Pero es más difícil y no se contagia tan fácilmente. Si nosotros entramos a un lugar y estamos en contacto más de 4 horas con un paciente bacilífero positivo, es posible, como dijo mi colega anterior, ¿sí?, es probable, porque nuestro cuerpo tiene que estar sensible a poder tomar esa enfermedad, ¿no es cierto?, y que ese bacilo se desarrolle en nuestro pulmón para ser un bacilífero positivo. Si no lo podemos tener un tiempo, nuestro sistema inmune hace su trabajo y somos otra vez los mismos de siempre con un problema de tos o una gripe que anduvo por ahí, ¿sí? El bacilífero positivo se caracteriza porque estuvo en presencia de una persona que estornuda o tose. ¿Sí? ¿Qué hacemos? ¿Qué nos enseñó la pandemia? La pandemia nos enseñó que nos poníamos barbijo y si teníamos algún trabajo, todos con barbijo andamos. Bueno, ya nos sacamos todo el barbijo, tenemos la condición de que antes solamente se hacía una placa y si el doctor que lo trataba o el médico tratante decía que era posible tuberculosis, lo medicaba. Ahora el laboratorio otra vez puede ayudar en ese diagnóstico. De hecho lo es, ¿sí? Porque una vez que nosotros le decimos al paciente buenos días, buenas tardes, buenas noches, yo les puse una puerta abierta en la primera filmina, si alguno no la recuerda, y es porque antes nadie quería ir al laboratorio.
los pacientes que atendíamos entre el 2019 y el 2021 eran pacientes que estaban internados. ¿Sí? Nadie iba de votus propio a un laboratorio a sacar un turno para hacerse un análisis. Hoy ya retornamos a la práctica cotidiana y el paciente puede ir. Ahora este paciente que nosotros vamos a tratar, ¿no es cierto? Esta bacteria, el bacilo de Hodge, tiene una particularidad. Cuando la vamos a colorear, tiene un ácido particular en su membrana que nos permite que se fije la fusina. Entonces, cuando la miremos al microscopio, vamos a decir, está. Yo no les quise traer el vasito porque es un placer buscarlo al microscopio. ¿Sí? Al que le guste la vaciloscopía va a tener que pasar grandes horas buscándolo. De hecho, los bioquímicos y técnicos que hacen vaciloscopía como rutina pasan muchas horas buscando. Ahora cuando les muestre se buscan muchos campos. Para nosotros, tener el bacilo como agente de una enfermedad, necesitamos el agente causal, el bacilo de Hodge. ¿Sí? Necesitamos un reservorio. ¿Dónde se va a alojar ese bacilo? En el pulmón del paciente que sea propenso a tener el bacilo. Después necesitamos un mecanismo de transmisión. La tos, ¿sí? El estornudo, el escupitajo, como le digo al paciente yo. ¿Sí? Y un huésped susceptible. El huésped susceptible es aquel que su sistema de defensa no lo puede ayudar. ¿Sí? Entonces, ese va a ser nuestro paciente sintomático respiratorio. Paciente no, sintomático respiratorio, que vamos a ayudar en el diagnóstico. La vaciloscopía positiva va a ser el diagnóstico que nos va a ayudar a decir, esta señora está teniendo problemas con este bacilo. ¿Sí? Como dijeron mis antecesores, ética, profesionalismo. No se comenta, no se dice. ¿A alguno de ustedes le pasó alguna vez que le hayan dicho el compañero de tal chico es insulino dependiente? ¿Sí? Aquel persona se quebró la rodilla. Nadie te dice esta persona o esta señora o este señor es bacilífero positivo, porque no es agradable, porque no lo sabemos. Entonces hay que trabajar con seriedad, con realismo, y para eso tenemos que saber que el diagnóstico se hace con una vaciloscopía. ¿Sí? Es una muestra de expectoración que se saca del pulmón del paciente no, sintomático respiratorio. ¿Cómo la va a juntar? Después que fue a ver al médico, necesitamos, si es posible, 3 muestras. ¿En dónde se junta la muestra? En un tarrito clásico de orina. No material cortopunzante, no frasco de mermelada. ¿Sí? Porque es normal que te lleven la muestra en cualquier cosa. El problema que tenemos con el frasco de mermelada es que si el frasco se cae sobre alguna superficie y se rompe, ahí tenemos más riesgo todavía. Material cortopunzante que no estaba. Entonces, necesitamos que después de ver al médico, en un frasco de orina, en un frasco de plástico, nos genere una expectoración. Eso nos va a generar 80% de probabilidad de encontrar el bacilo. Le vamos a pedir que al día siguiente nos traiga a la mañana, cuando se levante, una expectoración en otro frasco, el frasco número 2. Ya vamos a llegar a casi más del 90% de probabilidad de encontrar el bacilo. Y a eso le sumamos la tercera muestra si es posible. Entonces tenemos casi 100% haciendo un proceso técnico en el laboratorio de encontrar ese bacilo. ¿Sí? Eso nos va a ayudar a que al paciente lo diagnostiquen, ¿sí? Y lo traten. Nada más importante que para nosotros tener un paciente sano. Para nosotros será un sintomático respiratorio. Cuando trabajamos en enfermedad respiratoria, no le llamamos paciente, le llamamos sintomático respiratorio. ¿Sí? Las muestras van a estar acá. Yo puse 3 colores. Les puse 3 colores distintos porque hay que ser empático con el sintomático respiratorio. Señora, señor o niño, juntame para mañana el frasco rojo, para pasado el frasco verde, poner fecha. Si la persona se encuentra en un campo, no se encuentra a la vuelta al laboratorio, porque nosotros estamos acostumbrados a tratar pacientes que viven a 1 cuadra, a 3 cuadras. Hay gente que vive en el campo y no por eso dejará de ser un sintomático respiratorio. Entonces, para eso, guarde la muestra en la heladera
en una bolsa de plástico a lo más alejado posible del refrigerador, de la parte que congela de la heladera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros, haciendo una técnica correcta, en menos de un día o dos, le podemos decir al paciente y a su médico tratante si el señor está padeciendo la presencia de esa bacteria en su pulmón. Es fundamental para hacer una ayuda importante hacia ese sintomático respiratorio. Porque piensen que, como les dije antes, ese paciente de 20 años hacía más de 2 meses que no tenía un buen dormir. Tenía sudoración nocturna. Un verano se van a la playa o caminan por la peatonal y están sudando por el calor que hace. Este paciente lo está padeciendo y no es agradable para él. Entonces, cuando le tenemos que decir, tienen que juntar las muestras, tenemos que entender que el paciente lo debe comprender. No es decirle, hace esto, porque el paciente no sabemos si te entendió. Y el problema que tenemos nosotros es que necesitamos que la muestra que nos va a juntar sea una muestra de su pulmón, una expectoración, ¿sí? Porque si nos trae saliva de la boca, no nos sirve. Esa muestra no cumple la condición porque el bacilo no se va a alojar en la boca. El bacilo se aloja en el pulmón, porque tiene requerimientos de oxígeno y dióxido de carbono para ser viable. Si ustedes se miran la mano, en la mano tenemos estafilos epidermidis. Ninguno se los va a ver, pero están ahí y nos ayudan a despertarnos de todo lo que nos rodea. En el sistema digestivo tenemos Escherichia coli. También nos ayuda en el proceso digestivo. Pero cuando nosotros tenemos el bacilo de Hodge dentro del pulmón, no nos está favoreciendo la vida normal. Por eso hacemos este trabajo. Tratar de ayudar al paciente a que mejore. Por eso acá le puse la muestra de esputo mucopurulenta proveniente del árbol bronquial, del libro. ¿Sí? Es más, si lo buscan, se los puse en la bibliografía, para que vean que no es nada raro. Así lo escribimos, pero el paciente muchas veces no lo entiende. Yo le digo árbol bronquial y para ahí, si no conoce mucha anatomía, me dice, ¿qué quiere este tipo? Entonces le traducimos un buen escupitajo de sus pulmones. ¿Sí? Lo puede juntar o no, pero que lo entienda. Y la pregunta es, ¿cuándo lo va a juntar? No sé, te dice. ¿No te entendió? Entonces tenés que repetirle de vuelta la indicación para que él la entienda. El lenguaje es con cada paciente. ¿Sí? No generalicemos, todos son iguales. Cada paciente va a necesitar un tiempo y un entendimiento. Para eso lo hacemos entrar al box y le explicamos cómo vamos a juntar la muestra. La muestra tiene que tener fecha, ¿sí? Y nombre. La muestra solamente va a ser tocada por personal entrenado. ¿Sí? Ahora les voy a mostrar fecha y nombre. Nosotros en el laboratorio hicimos fácil. Solicitud. Y si ustedes se fijan en la bibliografía, está en la bibliografía enteramos que hay un paciente que es sintomático respiratorio para tuberculosis cuando hay un caso. Y ahí tenemos que ver quién estuvo con ese paciente el último tiempo y cuánto tiempo estuvo. Porque puede haber mucha gente que estuvo con el paciente y tiene un sistema de defensa o inmunológico bueno o bien preparado y no va a ser el cuadro. ¿Sí? Entonces, esa es una cosa que tenemos que tener en cuenta. ¿Dónde vamos a trabajar con esta muestra? Hoy, gracias a la cantidad de casos de COVID que hubo y la pandemia que nadie la quiso, aparecieron estas cámaras que están por todos lados, las cámaras de bioseguridad. Solamente acá abajo, ¿sí? Vamos a trabajar con estas muestras. Vamos a vestirnos como si fuera típica pandemia COVID. Nos vamos a quedar solos acá. Vamos a sacar muestra por muestra, las vamos a numerar y vamos a trabajar. ¿Sí? Ahora les voy a mostrar cómo. No puede haber 7 personas. Los que han trabajado en un laboratorio o van a trabajar en un laboratorio a las 7 de la mañana no hay 2 personas, hay 60, 30, 20. Todos hablan. Para trabajar con muestras que estamos buscando el bacilo de Hodge, no puede haber mucha gente. Debe haber una persona entrenada trabajando bajo una campana de bioseguridad. ¿Sí? No es posible de otra forma, porque no es seguro tampoco. Ahora, si nosotros tenemos que sacarle sangre o le tenemos que hacer una entrevista a este paciente, lo podemos citar a las 7 de la mañana con todos los pediátricos y todas las embarazadas.
Bien. ¿Quién le va a enseñar a los secretarios a qué hora lo van a citar? Nosotros. Porque el secretario muchas veces no lo sabe. Entonces, como una buena técnica proactiva al trabajo con un paciente sintomático respiratorio es: ¿me citaste al paciente ABC? Sí. ¿En qué horario? A las 9:30. Perfecto, ya sacaste todo el resto. ¿Sí? Si te dice, no, lo cité a las 7 de la mañana. No sabemos si el señor es positivo para el bacilo de Hodge. Si es negativo no tenemos problema, pero él debe venir a hacerse la extracción, a dejar las muestras, todo, en un momento que no haya muchos pacientes. Y debe usar mecanismos de protección, debe usar barbijo. Y el que lo atienda debe usar barbijo. Ustedes no saben lo que es para un radiólogo o un licenciado de imagen decirle que tuvo hace media hora un bacilífero positivo haciendo una tomografía. Así abre los ojos. Pero ¿cómo nos lo dijeron? ¿Pero qué sabemos nosotros? Eso lo tenemos que trabajar desde el momento que el médico sospecha. De hecho, cuando saca la primera muestra, que si es posible, la debe sacar después de ver al médico, se debe espectorar, si puede espectorar al paciente, ¿no es cierto?, en un lugar que sea fácil de ventilar. No puede ser en un box de laboratorio donde no entra un rayo de luz. El bacilo de Hodge tiene grandes problemas con la lavandina, la luz solar, ¿sí? No es viable para él. Entonces tenemos que fijarnos ese tipo de cosas. Si alguno nunca tuvo cerca una campana de bioseguridad, si ustedes se ponen al lado de la campana por la parte superior y la inferior del vidrio, que se ve ahí, toma aire, lo saca, todo lo que se le pone a 1 centímetro, 2 centímetros de ese rectángulo que se ve ahí, lo chupa o para abajo o para arriba. En este caso, esta campana que les puse en la fotografía recupera el 80% del aire que trabaja. El 20% va para afuera. ¿Sí? Y al que está trabajando con todas las normas de bioseguridad, ¿sí?, ¿qué le permite? Tener la mejor condición posible para hacer la vaciloscopía. La pregunta del millón: ¿se han hecho vaciloscopías con un mechero y un portaobjeto y el vaso de plástico? Sí, se han hecho. Se hicieron hasta antes de la pandemia. Pero hoy, con todas las condiciones que pudimos mejorar, esta sería la mejor opción. ¿Sí? Entonces, es posible que podamos hacer una buena práctica de laboratorio teniendo los mejores elementos para trabajar. Ahora, lo más importante, como les dije, hay un ácido glicólico en la pared de esta bacteria que nos va a permitir a nosotros poder verla en el microscopio. ¿Qué tenemos que hacer para eso? Le agregamos, acá les puse los pasos para que les quede, le agregamos fucina, le hacemos un flameo abajo, donde el vidrio que tiene color rojo, abajo se hacen cada 5 minutos se hace un flameo hasta que desprende vapores. Y me preguntan, ¿qué es desprende vapores? ¿Viste cuando agarras cigarrillos? Es el humito que sale, bueno, así desprende vapores. No puede hervir. Hay algunos que dejan puesto el fuego abajo del vidrio y no solamente desprende vapores, empieza a hervir eso. Eliminaste la muestra directamente. Entonces hay que ser consciente de hacerlo 3 veces, con intervalos de 5 minutos y que desprenda vapores. Después lo que se hace, se le agrega alcohol, como dice ahí la técnica, o se lo lava, se le agrega alcohol ácido. Después se lo lava hasta que deja de desprender color rojo, ¿sí? Y se le agrega, para nosotros sería el fondo negro, se le agrega fucina, azul de metileno. El azul de metileno nos va a dar, en vez del fondo negro que tengo acá atrás, un fondo azul. ¿Sí? Entonces el fondo azul nos va a permitir a nosotros ver unos hilitos rojos, que es cuando vemos el bacilo de Hodge. ¿Sí? Ahora, lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando nosotros hacemos el extendido de la muestra sobre el portaobjeto, se tiene que poder leer cualquier folleto de cualquier reactivo que usamos en el laboratorio, se tiene que poder leer abajo. Esa es la condición para saber que nuestro extendido está en condiciones. Recuerden siempre que la mejor muestra es la mucopurulenta, ¿sí? Se van a encontrar que pacientes que llevan mucho tiempo expectorando con tos importante empiezan a tener la mucosidad con sangre. Entonces, mucosanguinolienta ya. Y eso es un gran problema para nuestro paciente. Cuando antes él vaya al médico, este paciente hacía 4 meses que estaba así. Y seguro fue al médico, pero esto no es. Ah, bueno, veamos si no es tuberculosis.
veamos después de 4 meses. Debería ser antes el estudio. Por eso esta charla, porque la tuberculosis existe, la tenemos que diagnosticar y tenemos que tratar la sintomática respiratoria. ¿Sí? ¿Cómo se informa? Se informa, están en la punta que elegí, se informa una curva, 2 cruces, 3 cruces, depende de la cantidad de bacilos que vamos a ver en el vídeo cuando lo veamos usamos 100 y 10 por objeto, entonces aceite de inmersión, van a buscar ver 50 campos, si no encuentran ninguno, se pone que no hay el hallazgo. Si encuentra uno, en 50 o 100 campos se vuelve a ver otro vídeo más, ¿sí? Si encuentran, ahí les puse, si se encuentran de 1 a 10, de 10 a 99, son la forma de no mezclar lo que estamos viendo, ¿sí? No me quiero extender para que se vayan a relajar un poco. Bueno, muestras. Aparte de nosotros tener el esputo, comúnmente que la llamamos, o la expectoración, inducción de esputo es la persona que no puede expectorar, ¿sí? Mis pacientes, muchas mujeres, no escupen. O sea, no escupieron antes, no van a escupir ahora. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué hacemos? Le hacemos nebulización. Le decimos, bueno, va a ir a tal lado, sí, con barbijo, por favor, si es posible en su casa. ¿Sí? ¿Con quién vive? Para saber cuántos van a ser las personas que vamos a tener que nosotros diagnosticar o averiguar si son bacillifres positivos. Entonces, si por esa condición la persona le hacemos nebulización, no expectora, no expectora. O sea, más que no hacemos, es un laboratorio. ¿Tá? Después, el lavado gástrico. Es lo más invasivo y se hace en los pediátricos. ¿Sí? Un chico de 2 años no va a escupir. Un chico de 3 años no sabe lo que es. Entonces, ¿qué hacen? Lo internan o lo ponen en una cama fría, le introducen una sonda por su nariz hasta su estómago. Esto lo hace personal entrenado, enfermero y médico. No averigüen cómo es ni cómo se hace, porque siempre hay un voluntarioso. No. Personal capacitado y entrenado toma esta muestra. ¿Qué vamos a hacer desde el laboratorio? Vamos a decir que la muestra la tienen que tomar sí o sí antes que el chico vea a su mamá por la mañana. ¿Por qué? Porque él ve a su mamá por la mañana y ve a su mamá y dice leche. Entonces, ¿qué pasa en su estómago? Se empieza a acidificar el medio. ¿Sí? Empieza a haber más ácido clorhídrico, porque va a entrar leche, que es su alimento. Ese ácido, la mayor concentración en su estómago, va a poco posibilitar que si existe algún bacilo en su estómago, sea viable para la vida. De hecho, entonces no lo vamos a encontrar. Entonces, por eso la muestra con un chico pediátrico debe ser sacada en primeras horas de la mañana y debe ser remitida automáticamente al laboratorio. Pregunta del millón, ¿para qué? Si no lo van a procesar. No es esa la respuesta. La respuesta es que esa solución que va a llegar al laboratorio tiene un pH ácido. Nosotros tenemos que neutralizarlo con un buffer a pH 7. ¿Para qué? Para que cuando se junten todas las muestras, 10 de la mañana, 2 de la tarde o al otro día, no sé cómo va a ser, cada laboratorio tiene su organización, se produzca el desarrollo del proceso para saber si hay bacilos en ese lavado gástrico. Lavado bronquial lo toma el médico. La orina tiene un problema grande, que no nos alcanzan 3 muestras, tienen que ser 4 o 6 es posible, porque tenemos que centrifugarlas. Otro problema crítico, esa orina hay que hacerla en un lugar y en un horario que no haya gente dando vueltas. No puede tratarse aerosoles de un posible paciente con un movimiento de gente. Entonces, y también hay flora acompañante que también nos puede complicar la historia, pero no me quiero extender, quiero que sea rápido esto, así se van. Después, líquido cefalorraquídeo. Cada vez que llega un líquido cefalorraquídeo al laboratorio, llegan 2 mililitros y nos peleamos todo, el de la guardia, el de mato que quiere procesarlo, el de química que lo quiere hacer. Entonces, ¿quieren de un líquido cefalorraquídeo hacer todo lo que se pueda hacer? Porque lo quieren. Bueno, hay que ponerse de acuerdo en el laboratorio que menos de 1 mililitro para bacterios, para hacer TBC, y después 2 frasquitos más, uno para química, otro para hematología. No nos va a llegar un 10 mililitros.
hay que estar agradecidos si llegan a 0,5 mililitros o menos a veces, ¿sí? Eso es lo que nos llega a un laboratorio cuando le sacan microcefalorraquídeo a cualquier paciente. Le sacan muy poca muestra, ¿sí? Bueno, después líquido pleural, acítico, pericárdico, articular. Estos son todos líquidos que también van a correr la misma suerte que el anterior. Lo que sí tenemos que tener en cuenta que deben roturarlo para que nosotros lo llevemos bajo campana para trabajar. De hecho, las biopsias y el material hay que hacer un trabajo previo, que no me voy a poner a decírselo ahora porque está en la bibliografía, pero si es una biopsia, es un material mayormente, hay que bajar el tamaño de la partícula para poder hacer un buen cultivo, ¿sí? Y después nos queda sangre. Con sangre tenemos una ventaja. Ya hay muchos medios automatizados que si buscamos, hay varios fabricantes que se han puesto a fabricar hemocultivos para búsqueda de distintos patógenos. Entonces ya hay uno para tuberculosis, ¿sí? Cultivo. ¿Qué vamos a cultivar? ¿Qué les dije yo? Lleva un lavado gástrico, muy poca muestra, lleva un lavado bronquial, una orina, un líquido cefalorraquídeo, un líquido pleural. Todas esas muestras son escasas. Si no se vio en la baciloscopía el bacilo, ¿sí? Es porque o no está, en la mejor de las cosas, o está en escasa concentración, entonces no se puede observar. Por eso es el cultivo, porque le vamos a dar las condiciones ideales, ¿sí? Uno de mis anteriores disertantes hablaba de huevos, ¿sí? Y lugares ideales para que crezcan. Bueno, el bacilo si nosotros le damos un medio, en este caso sólido, ¿no es cierto? El verde es el verde de maraquita que barre toda la flora acompañante, no crece nada, solamente crece el bacilo de Hodge, ¿sí? Entonces, esta condición, ¿por qué les puse este medio? Porque es el más accesible, porque es el más común. Tenemos para complicarla medios semilíquidos y líquidos, son excelentes. Hay que tener los equipos para trabajar con esto, ¿sí? Y muchas veces un laboratorio no gasta mucha plata en tuberculosis, no da plata de tuberculosis. Es más bien una atención que tenemos que hacer porque es parte de una posible enfermedad. El problema que tienen estos medios es que se pueden contaminar más rápido. La ventaja, el anterior que les puse, hay que esperar 60 días para saber si hay crecimiento. En cambio en estos, estamos hablando de un mes, o el líquido en 15 días tenemos, o menos, 10 días ya tenemos una certeza de que puede ser un bacilo que está creciendo, ¿sí? Eso nos ayuda mucho para poder trabajar. Ahora, si nosotros nos crece un cultivo positivo, por favor, para trabajar con cultivos positivos de tuberculosis hay que estar entrenado y hay que estar certificado por la red. Muy buena la pregunta que hizo ahí. ¿Y una placa Petri? Ni se les ocurra, ¿sí? Si ustedes piensan que un virus es peligroso, estas bacterias son sumamente peligrosas. La red argentina de tuberculosis estableció personas y laboratorios que pueden manipular cultivos positivos para Mycobacterium tuberculosis, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado. Hacemos esta ficha que les puse que está en la bibliografía, lo mandamos al centro de referencia. ¿Por qué lo mandamos? Para que lo tipifiquen, ¿sí? Y nos dicen otras cosas más sobre este bacilo. De hecho, ¿qué vamos a cultivar? Y acá les puse las muestras. Baciloscopía, 3 muestras negativo. Localización extrapulmonar. ¿Qué es extrapulmonar? Acá, orina, líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Líquido, biopsia, sangre. Eso se cultiva todo, ¿sí? Inmunocomprometidos, pacientes con HIV positivo, ¿sí? Baciloscopías de lavados gástricos, ¿sí? Todos son muestras difíciles de trabajar. En tuberculosis no existen las muestras de 10 mililitros, las muestras de 5 mililitros. Siempre son escasas muestras. Ustedes piensen que una persona que está expectorando bacilífero positiva o sintomático respiratorio, lo llamo yo,
no está expectorando mucho, tiene problemas hasta para hidratarse, entonces expectora muy poco y esa es la muestra que nos llega a nosotros. Lo mejor que hay. Ya mis antecesores han hablado demasiado de biología molecular, así que acá solamente les digo que solamente XSPER es el método que en Argentina está normatizado para hacer por biología molecular TBC. Nos dice 99.9%, ¿sí? Y nos da sensibilidad a rifampicina, primer medicamento que se utiliza, ¿sí? Les dejo para, ya terminamos. Este es el laboratorio donde trabajo. Nosotros, las personas que son o que tuvieron en presencia del bacilo, hacemos estadística del hospital, estadística de las personas. Y fíjense que puse pulmonar y extrapulmonar, y siempre las pulmonares son mucho más, ¿sí? ¿Por qué? Porque se contagia por el aire, ¿sí? Yo estornudo un bacilífero positivo y si tengo personas alrededor sensibles, se van a contagiar. Entonces, eso lo tenemos que diagnosticar y tratar. La mejor forma de terminar o de minimizar este problema, que en el mundo es un problema todavía, es diagnosticarlo. Bueno, les dejo como referencia, pensemos la tuberculosis. Muchas gracias por el tiempo. Aquí tenemos una pregunta. Sí, escucho. Hola, ¿cómo estás? Obviamente que es de denuncia obligatoria en CISA. Sí, totalmente. Y a partir de ahí, como es algo que se puede contagiar en la familia o en el núcleo de contacto, ¿quién se encarga de hacer, digamos, el requerimiento de investigación de ese grupo familiar? Es la pregunta. ¿Viste cuando estás esperando la pregunta? Gracias. Bueno, como dijo la colega, es denuncia obligación, ¿no es cierto? El caso en CISA. En el momento que nosotros tenemos un sintomático respiratorio positivo, interviene el sistema de asistencia. Nosotros, en este caso, en el lugar que trabajo, hay centros de atención primaria de la salud, ¿sí? En distintos barrios, se lo deriva ahí para que un médico tratante, un asistente social y los agentes sanitarios empiecen a hacer el seguimiento de que la persona tome su medicación, evolucione favorablemente y el resto de su grupo acompañante genere la consulta con pediatras, con maternidad o con los clínicos para hacer todo el estudio a las personas que viven con él. Muchas veces ha pasado que no se enferman los hijos del señor y se enferma el primo, ¿sí? Muchas veces pasa, pero ¿cómo si yo soy el vecino? Pero papá, te juntaste a tomar mate 2 veces a la semana y vos tuviste un problema inmunitario y tu vecino dio positivo para cualquier tuberculosis. Bueno, entonces de esa forma lo que siempre se hace es hacer el seguimiento de todo el grupo que vive con él, que pasa gran parte del día con él. Trabajo, amistades, deportes. Ha pasado chico en una escuela o en un jugadores de fútbol, y si juega el fútbol con 12, hay que investigar los 12 contactos. Muchas gracias. De esta manera hemos concluido la primera etapa o el primer día de esta jornada.